Estamos avisando a las personas que ya estamos por empezar el tercer episodio de mi podcast Cuentos de Migrantes, temporada 1. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís. Formalmente le damos inicio al tercer episodio de mi podcast Cuentos de Migrantes, hoy con la señorita Iyelín Alexandra Gudiño. Ella es comunicadora social, por supuesto, esposa, madre. Vamos a hablar de todo eso un poco. Este espacio es gracias a el señor Andrés Flores y la señora Fabiana Medina en la producción, el señor Arquímedes Escalona en la edición y montaje, y por supuesto un agradecimiento especial para Madrid Studio Home. Es donde hago generalmente el podcast, y hoy un agradecimiento especial a Palo y Chamisa, que es un emprendimiento de un amigo mío venezolano que me prestó su espacio para tener hoy este live en este hermoso lugar que se llama Palo y Chamisa. Este video o este capítulo lo van a poder ver en YouTube y en Spotify también. Entonces, ahora sí, la conducción, por supuesto, de este humilde servidor, Ildemaro Solís, y ahora sí te doy la bienvenida formal. Iyelín, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ildemaro, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, no, aquí estamos trabajando muchísimo, tratando de recopilar todas estas historias interesantes. Por eso esta temporada, Ille, de Cuentos de Migrantes, son para todos los migrantes que estén en cualquier parte del mundo, de cualquier país, porque no solamente es venezolano. Yo he tratado de conectar mucho con toda la fuerza migrante de Latinoamérica. No es algo específico para los venezolanos, no. Son los migrantes porque estando aquí en España me doy cuenta que no solamente los venezolanos migramos, hay una fuerza inmensa. Entonces, esta primera temporada la vamos a enfocar en los logros profesionales. O sea, porque muchas personas o muchas veces personas que migran, voy a trabajar de lo que sea y eso está muy bien, pero en la aspiración de ejercer profesionalmente. Bueno, señores, con ustedes, mi amiga Iyelín actualmente se desempeña como Research Manager de consumidor de AgroSuper, que es la empresa productora y exportadora de proteínas más grande de Chile y la segunda salmonera más grande del mundo. Por eso, un gran aplauso para ti, amiga. Vamos a empezar, Ille. Te voy a empezar con unas preguntitas bien chéveres, una conversación aquí entre amigos. Iyelín y yo tenemos una relación de amistad que ya va casi por los 18 años, Iyelín. Ajá. Uy, así es, bastante. Ha pasado bastante tiempo. Bueno, todos sabemos que desde hace unos años la situación de Venezuela ha cambiado y pues han disminuido las oportunidades profesionales para todo el mundo y se ha decidido migrar. Iyelín, ¿por qué Chile? ¿Por qué ese destino? ¿Era lo que tenías planificado? ¿Allá va a ser el lugar donde voy a estar? Miran, en mi caso yo tengo una relación efectivamente con Chile y es por mi esposo. Mi esposo es venezolano-chileno, es de esos venezolanos que tienen un papá o una mamá que llegaron a Venezuela en algún momento, pero que eran originarios de otro país. Mi suegro es chileno. Se fue a Venezuela y allá conoció a mi suegra, se casaron, qué sé yo, y entonces mi esposo tenía la nacionalidad chilena, había vivido antes en este país, y en ese sentido nosotros teníamos en mente Chile porque era aún más fácil desde el punto de vista de los papeles, ¿no? Además yo había tenido la oportunidad de venir de vacaciones antes y me gustaba Chile. Entonces, nosotros estábamos entre ese destino y Canadá, porque mi hermana vive en Canadá y se fue, emigró antes que yo, y también lo pensamos, estuvimos en Canadá 7 meses, pero finalmente decidimos Chile porque el tema de los papeles era un tema más fácil para gestionar acá, más el idioma. Y en tercer lugar, veíamos que podíamos tener mayores oportunidades profesionales en un proceso más rápido para insertarnos trabajando lo nuestro en este mercado, que además es una economía la más estable en Latinoamérica,
cuando yo me vine en el 2016, habían oportunidades de trabajo, entonces, bueno, fue por eso que decidimos finalmente venirnos a este país. Para las personas que están escuchando y están pensando armar su plan migratorio, acabo de recoger dos cosas súper interesantes que acaba de decir. Saber en dónde vas a migrar por el funcionamiento de los documentos. Tengo una facilidad porque mi esposo es chileno. Bueno, es Chile porque allí se me va a hacer de una forma más efectiva la documentación. Y vamos a irnos un poquito más atrás también. ¿En qué tú te desarrollabas en Venezuela? ¿Qué habías alcanzado en Venezuela que tú puedes decir, yo estaba en este punto? Sí, mira, para nosotros no fue fácil la decisión, porque si bien teníamos esa facilidad de tenerlos desde el punto de vista de papeles, la facilidad de venir a Chile ya con mi hija con la nacionalidad y mi esposo, y eso obviamente abre el camino. Nosotros nos iba bien en Venezuela, nosotros teníamos una carrera desarrollada en Venezuela, teníamos una estabilidad desde el punto de vista de trabajo y económico, apoyo familiar, nos sentíamos bien, entonces no fue fácil porque no fue que decidimos emigrar porque nos iba mal, exacto, teníamos casa, de hecho teníamos nuestro apartamento y además estábamos construyendo una casa. Nosotros no nos fuimos de Venezuela por un tema económico en ese momento, sino más bien por un tema de seguridad, era nuestra principal razón. Nosotros nos fuimos huyendo de la delincuencia, sí, nuestro punto de quiebre fue un secuestro, un secuestro express. Claro, lo recuerdo. ¿Cómo fue esa experiencia? Entonces, eso fue el detonante. ¿Cómo fue, perdón? Sí, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, vamos porque muchas personas que me dicen, no, que Venezuela se está arreglando. No, en Venezuela no hay seguridad, en Venezuela no hay educación, en Venezuela no hay salud. No puedes ni imaginarte decir que Venezuela se está arreglando. Sí, mira, cuando nosotros nos vinimos el tema de la inseguridad ya era bastante difícil, ya estaba bastante complicado, muchos secuestros, muchos robos, y ya nosotros habíamos tenido varios episodios al respecto que nos mantenían viviendo como en agonía. Pero lo que definitivamente detonó el decidir irnos es que yo tenía 33 semanas de embarazo y nos secuestraron a mi esposo y a mí en Caracas, en una autopista, nos interceptaron y nos tuvieron secuestrados por unas horas, pidiendo rescate a nuestras familias, etcétera. No fue algo planeado, era un secuestro estaban estilando en Caracas en ese momento porque yo no soy una persona adinerada, no era algo planeado. Claro. Pero eso fue un episodio que obviamente me marcó. Yo cuando salimos del secuestro yo tenía la presión muy alta, estaba en riesgo de perder a mi bebé. Y bueno, y obviamente que uno empieza a reflexionar y a cambiar las prioridades que uno tiene en la vida cuando pasas por un momento como ese. Y eso definitivamente detonó que decidiéramos salir del país porque ya yo no quería seguir viviendo, no queríamos ambos, o sea, como familia, no queríamos seguir viviendo este tipo de situaciones y más íbamos a tener un bebé que de milagro en ese momento ya nació, porque la pude haber perdido con el secuestro, porque pasé muchas horas en una posición dentro del auto que complicó el final de mi embarazo. Esa es la historia, esa es la lamentable historia del venezolano, que muchos emigran porque, pues bueno, nada, quiero vivir mejor, y otros no tenemos elección, y ese fue, y veo que ese fue tu caso, esa fue tu historia. No tuve elección, ya no puedo seguir viviendo aquí, por lo que me dices. Bueno, Yelin, ya sabemos por qué nos fuimos. Una parte importante de esta entrevista es que yo siempre hago énfasis, y por eso es que esta primera temporada son de perfiles profesionales. ¿Qué hizo Yelin después que se graduó en la universidad, licenciada en comunicación social, para seguir creciendo profesionalmente e incluso académicamente? ¿Por dónde se fue la especialidad? Sí, bueno, después de que me gradué, yo tuve varios trabajos. Comencé yéndome por el área de responsabilidad social empresarial. Trabajé en UNAMOS, que era la fundación que en ese momento trabajaba con el Telecorazón, que trabajaba a su vez con niños en situación de calle. Y esa fue como mi primera experiencia.
después de recién graduada, entre la pasantía, la tesis y recién graduada. Luego me fui a trabajar. Sí, pero que me encantó porque pude conocer más de cerca la situación de calle de los niños en nuestro país. Claro. Y eso conectó de una manera con mi vocación de servicio y de estar más conectada con los problemas que aquejan a nuestro país. O sea, conocer a los niños en situación de calle de cerca y trabajar por ello fue una experiencia súper buena y que marcó también una parte de mi carrera. Y luego de eso me desempeñé en el Banco de Comercio Exterior, en el área siempre de comunicaciones y de marketing. Okay. Y allí estuve muchos años, 8 años trabajando. Empecé como analista y fui surgiendo, como escalando puestos de acuerdo a la experiencia, y fue bastante enriquecedora, la verdad. Y eso me abrió puertas también para cuando emigré. Ok, ahí vamos a caer en ese punto. Y desde el punto de vista... Sí, y desde el punto de vista académico, pues me preparé también con un posgrado en la Universidad Metropolitana en Comunicaciones Integradas de Marketing, y que me gradué también antes de emigrar. Y pues cuando decidimos emigrar, y primero escogimos irnos a estudiar a Canadá antes de llegar a Chile, precisamente para poder estar mejor preparados para enfrentarnos a la migración. Entonces nos fuimos a Canadá a perfeccionar el inglés, yo a perfeccionar el inglés y mi esposo a hacer una certificación en comercio internacional que le abría mayores puertas para su campo de trabajo. Y pues eso, o sea, estar lo mejor preparados desde el punto de vista académico para enfrentar la migración. Y desde el punto de vista laboral, pues ya yo venía con una experiencia en mi área, en banca y en fundaciones, en la fundación de Telecorazón, así que bueno, eso nos permitió pues estar mejor preparados para enfrentar el mercado. Perfecto. Ille, entonces, recojo que te preparaste lo suficientemente para decir, voy a competir a un mercado laboral donde quiero ejercer lo que estoy haciendo, que no es tarea fácil. Eso es por el lado académico. Ahora por el lado de mamá. Decir, bueno, la niña nació después que emigraste, ¿verdad? ¿O la niña nació en Venezuela? ¿Me perdiste, no? Sí, mira, yo tengo... No, te escucho. Nosotros emigramos con Luisana, que es mi hija mayor, claro, ahora tengo Luisana, 2 hijos, claro. Con 1 año y medio. Mi hija tenía Ignacio. 1 año y medio. No Luisana e Ignacio, los conozco. Sí, Luisana e Ignacio. Luisana ahora tiene 7 años, cumple mañana 8, pero cuando nosotros emigramos ella tenía 1 año y medio, y cuando nos fuimos a Canadá a estudiar los dos, 1 año y medio, y literalmente nos turnábamos para poder estudiar, o sea, nos fuimos sin apoyo y en ese sentido, y en 1 año, Ildemaro, como mamá es difícil porque tuvimos que, en 1 año recorrimos 2 países, 4 ciudades, 8 casas, con esta niña de 1 año y medio. Por Así supuesto. Que lo que te quería preguntar era eso. Es parte. Lo que te quería preguntar era eso. Están en Canadá. En el momento que deciden irse a Chile, o pensaban intentarlo en Canadá, ¿era parte de lo planificado, o lo de Canadá o lo de Chile ya fue una decisión estando en Canadá? Mira, nosotros nos fuimos a Canadá, como te digo, porque mi hermana estaba allá y queríamos perfeccionar el inglés, y mi esposo se fue a estudiar esta certificación, y una vez que terminamos como los estudios intentamos quedarnos en Canadá, pero el proceso migratorio era mucho más largo, la inestabilidad era era un proceso más largo aún, y Chile, bueno, ya teníamos un camino avanzado con los papeles. Mi esposo se postuló para un trabajo desde Canadá en Chile y se le dio. No era un buen trabajo, pero era un trabajo en su área. Entonces, no lo pensamos y decidimos irnos a Chile de una vez, porque con una niña pequeña también no es fácil decidir, o sea, y tú quieres estabilidad para ellos, para los niños también. Entonces, mientras más rápido lo puedas poner, también eso toma relevancia en la decisión. Perfecto. Entonces, como mamá, Ille, una vez que deciden, bueno, es para Chile, dentro del plan, ¿ya sabías dónde ibas a vivir? O sea,
buscaste la casa, buscaste alquilar? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, mi esposo tiene su tía viviendo en Santiago de Chile, entonces nosotros llegamos con nuestra hija de 1 año y medio a vivir en casa de su tía y estuvimos ahí 2 meses con ellos, que nos abrieron las puertas. Vivimos en una habitación en su casa durante 2 meses, mientras mi esposo arrancaba este trabajo, y nos veíamos qué hacer, o sea, veíamos a dónde mudarnos. Afortunadamente, él empieza este trabajo y empieza a postularse porque nos dimos cuenta que con el sueldo que él tenía no nos alcanzaba para esperar todavía un proceso de papeleo, de documentación para poder empezar a trabajar. Entonces en ese momento se abrió una oportunidad para él en otra ciudad, en Chile, en Rancagua, que queda a 1 hora y media de Santiago, que no conocíamos, no teníamos idea. Yo nunca había nunca había visitado esta ciudad, pero bueno, se dio esa puerta y uno tiene que abrirse y nos vinimos a Rancagua. Y ahí por primera vez tuvimos fuimos a vivir en un apartamento, nosotros solos los 3. Ya esa fue su hogar, su primer hogar de ustedes. O sea, sí, la primera casa donde estábamos de nuevo solos, con espacio para nosotros después de 1 año. Claro, después de 1 año, imagínate. Qué fuerte. ¿Y en qué momento, ya después te instalas en Rancagua, cómo comienzas a insertarte en el mercado laboral? Sí, bueno, 9 meses después de que mis papeles finalmente se regularizaron, porque a pesar de que mi esposo es chileno y yo tenía la posibilidad de obtener mis papeles más rápido, igual el proceso tardó 9 meses. Entonces a los 9 meses, literalmente yo empecé a buscar trabajo y en ese sentido, y es un consejo que puedo darles, es que uno no puede decirse... O sea, uno no puede decirse que no a uno mismo, por decir algo. Uno tiene que atreverse a todo, pensar que no estás calificado para un trabajo o que no estás bien perfilado por un trabajo, que te lo digan los otros, no tú. Yo me postulé por internet a un trabajo en esta empresa que todavía estoy hoy, que era un cargo de una suplencia de postnatal, era un cargo de suplencia de 9 meses, para un trabajo en mi área, o sea, en investigación de mercado, pero en el área de marca, que si bien yo había trabajado en eso, no era como lo que más especialización tenía. Claro. Exacto. Yo tenía más experiencia en el tema, en el mundo internacional, desde la comunicación y desde la investigación de mercado, porque venían del Banco de Comercio Exterior. Pero estando en el proceso en que me llaman, me postulo por internet en una página en trabajando.com, me postulo y me llaman. Sí, sin ningún tipo de nada, de influencia de nada. Yo me postulé, yo empiezo a investigar, que ese es el consejo, investigar es muy importante, las páginas donde más empleos hay, acomodar tu currículum adaptado al mercado. Hago eso, me postulo, me llaman para entrevistarme para esta suplencia y en la entrevista, y por eso te digo que uno tiene que abrirse, me empiezan a preguntar de mi experiencia y hablo de toda mi experiencia de comercio internacional y resulta que había otro cargo fijo, es decir, que no era una suplencia, fijo, con un mejor sueldo y que estaba, pero que me caía de cajón con lo que yo venía haciendo en mi carrera. Era tu perfil exacto. Perfecto. Y bueno, y así fue, y así obtuve ese cargo en AgroSuper como Research Manager de canales internacionales. Y ese fue mi primer cargo y duré 2 años en ese cargo y me fue muy bien, por suerte y gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito de esa línea de tiempo en AgroSur, ¿es? AgroSuper. AgroSuper. Después de ese cargo, ¿cuál fue la otra tarea? Que está interesante la evolución que has tenido, la carrera que has tenido ya en esa institución, porque para mí las empresas, a pesar que sea una empresa, para mí es una institución, porque es donde uno se puede desarrollar profesionalmente. Sí, efectivamente, y en la empresa donde yo estoy, por suerte, es una empresa que te da bastante oportunidades para tú crecer
de forma, o sea, hacia jefaturas o hacia los lados también, hacia otras áreas que tú quieras de explorar, que te gusten, que tengas potencial. Y esos primeros 2 años yo me desempeñé como Research Manager en canales internacionales, tuve que perfeccionar algunas cosas, tuve la oportunidad de viajar, conociendo otros mercados en lo que tiene que ver con el mundo cárnico, y después tuve la oportunidad de cambiarme para conocer más de cerca todo el tema del consumidor, que es algo que me apasiona, la investigación de los consumidores, a Research Manager de consumidor. En la gerencia de negocios, y es el otro cargo en el que he estado durante 2 años. Qué bueno, te felicito. Te felicito realmente porque son las historias con las que me gusta conectar y con las que me gusta no solo conectar, sino demostrar a las personas que con hechos, con esa perseverancia que has tenido y sobre todo que siento, y lo he sentido toda la vida desde que te conozco, con la actitud que tienes para asumir las cosas. Por eso no solo en Chile, y te apuesto que si te propones irte a otro país, vas a conseguir una profesión, un lugar donde te vas a desarrollar profesionalmente. Estoy segurísimo de eso. Ille, ahora Muchas gracias. Te hago otra preguntita. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado o la dificultad que ha sido más fuerte en el proceso de ser inmigrante? Mira, yo creo que emigrar siempre es difícil, nunca es fácil. Yo creo que lo más difícil de emigrar es aceptar que todo en la migración es un proceso, que uno no puede correr antes de gatear, que cada país tiene su proceso, sus normas, y que tú tienes que primero, no sé, tienes que llegar, tener tu identificación, tu documentación, luego tienes que tener otra documentación para arrendar, tienes que adaptar tu currículum, tienes que insertarte en el mercado laboral entendiendo su cultura, su forma de trabajar, o sea, todo es un proceso que no te puedes saltar, y eso es un proceso que primero tenemos que aceptar, y vivirlo con paciencia y con perseverancia, porque es parte de... No podemos ir más rápido, quisiéramos ir más rápido, pero no podemos. Tenemos que saber lidiar con eso. Entonces yo creo que ese proceso ha sido difícil, y estar lejos de la familia, sin duda. Yo he tenido pérdidas, he tenido la pérdida de mi padrastro y de mi abuela, irme a despedir. Es Abusi, ¿no? Abusita. Mi abusita, sí, mi abuela la perdí hace muy poco tiempo, claro. Sí. ¿No la conociste? Claro que la conocí, si esa señora era fanática de las grandes ligas, por supuesto que la conocí. Es así, sí. Y claro, y también lo sentí muchísimo cuando Fabiana me dice que la abusita pues falleció. Y dije, bueno, o sea, Dios la tenga en la gloria. Y recordé cuando la conocí en donde Mamiru. y recuerdo muchísimo su afición hacia las grandes ligas. Y una de las cosas que pensé cuando le dije a Fabiana, voy a invitar a Yelin, es para que me cuente un poco cómo superó esa pérdida en la distancia, qué sentiste. ¿Cómo fue esa triste noticia? Sí, mira, bueno, como te decía, de lo más difícil de emigrar es, uno, entender los procesos, y lo otro, estar lejos de la familia, sobre todo en momentos en los que quisiera más cerca de ellos, como estos, pues en los momentos en que pierdes familiares que son muy queridos para ti. Y para mí ha sido muy difícil, o sea, porque yo creo que esas no son cosas que se superan. No. Yo creo que simplemente son cosas que uno se resigna, que pide a Dios aceptación, y entender que hay algo más grande por lo que tú estás luchando, que vale la pena por lo que estar lejos, ¿me explico? Que al final son los hijos. Yo estoy aquí buscando un mejor futuro para mis hijos. Acabas de dar en el clavo exacto, y Yelin, así comparto tu criterio. Nosotros estamos fuera de nuestro país no por gusto, estamos buscando algo más grande que nosotros, que son
nuestros hijos. Te felicito por pensar así, porque concordamos en lo mismo y creo que no estamos equivocados. Ille, Sí, tal cual. te hago una pregunta con respecto al mercado, con respecto al trabajo como mujer en Chile. ¿Crees que existen limitaciones en lo profesional por solo ser mujer? ¿Sientes que en este caso Chile es un país donde se practica la igualdad en las oportunidades por el género? Mira, en la experiencia que yo he tenido, que como te digo ha sido en una sola empresa, pero en la que me he sentido muy a gusto, hay igualdad. Hay igualdad y de hecho se promueve el liderazgo de las mujeres en la empresa. Hay una meta de colocar a mujeres en cargos de liderazgo dentro de la empresa. De hecho, yo en este momento soy parte de un programa, de una mentoría, en los que ellos me apoyan a tener herramientas, mejores herramientas para desarrollarme dentro de la empresa. Entonces, tengo muy buena experiencia en ese sentido, como mujer y también como profesional. La empresa te ayuda y te acompaña para que tú puedas tener mejores oportunidades. Y desde el punto del equilibrio familiar laboral también creo que es importante. Por lo menos la experiencia que he tenido aquí ha sido satisfactoria. No sé si en general es así, la verdad, pero en mi experiencia ha sido buena porque creo que ellos, sobre todo con la pandemia, se ha profundizado más en el país y yo creo que en el mundo en general el tener un mejor equilibrio entre lo laboral, entre la vida laboral y la vida familiar. Y las empresas están entendiendo eso y están promoviendo beneficios y flexibilidad para que eso para que se pueda compaginar mejor esto de la vida familiar y la vida laboral. Ya las empresas son un poco más humanas. O sea, ya están entendiendo que no solamente un empleado es un carácter más en una lista donde hace unas tareas y tengo que pagar. Yo creo que lo que tú dices es verdad, se está involucrando más con ese apego hacia la familia y pues, me parece súper genial. Ille, en Chile, ¿tu experiencia en Chile con la comunidad migrante ha sido solo con venezolanos? ¿Has visto de otras nacionalidades en la situación de migrar? ¿Cómo ha sido ese proceso de integración, tanto con los chilenos como con la comunidad migrante? Mira, Chile es un país que hace 10 años tenía muy pocos inmigrantes, 130.000, algo así. Y ahora, en este minuto solo de venezolanos, somos 500.000 de venezolanos viviendo en Chile. Claro. Somos la migración más grande que tiene el país y después de nosotros también hay otros migrantes peruanos, colombianos, argentinos, también hay españoles. De hecho, en mi trabajo y yo he trabajado con venezolanos, con colombianos, con españoles en mi mismo departamento. ¿Cómo ha sido, pues, al tener tantos venezolanos, uno no se siente tan solo y uno puede ir a restaurantes venezolanos, tener un círculo de venezolanos como amigo, puede adquirir todos los productos venezolanos que uno quiere, entonces en ese sentido uno puede tener, si uno quiere sentirse en Venezuela, tienes cómo hacerlo, a un punto, con la gente y con los productos y con restaurantes, espacios para distracción enfocados a venezolanos. En ese sentido, súper bien. Ahora, en relación a la adaptación, los chilenos, y en mi experiencia, han sido muy receptivos con los migrantes venezolanos. Nos tienen buena estima, saben que la mayoría somos personas preparadas, honestas. Sin embargo, en los últimos, en el último año, la verdad, han entrado muchos migrantes venezolanos por caminos ilegales y eso ha generado que sea un debate en el país en este momento, la migración ilegal. Pero en general, yo creo que los chilenos han sido bastante receptivos. En mi círculo yo tengo amigos venezolanos, tengo muchos amigos chilenos y mucho chilena y me encanta su humor, así que la verdad es que me he sentido bastante bien.
¿Ya has sentido Chile como tu hogar? ¿Ya sientes que este es el lugar donde voy a estar? Mira, esa es una buena pregunta, porque yo Qué tenía bueno. 5 años aquí. O sea, es una muy buena pregunta, porque no tengo una respuesta concreta. Ajá, Porque pero yo me he sentido muy bien en Chile, Ok. me he sentido muy bien en Chile, pero tuve la oportunidad de visitar Venezuela en junio. Por primera vez, cuando pude salir del país, que no fuera del trabajo, decidimos irnos de vacaciones con nuestros hijos a Venezuela. Y estuve en mi casa y yo siento que esa es mi casa. O Siento que sea, sí. no lo puedo evitar. Yo me Sí. siento bien aquí, pero mi casa está en Venezuela, mi hogar está en Venezuela. Sí, sí, comparto contigo. O sea, una de las cosas que extraño, por supuesto, de Venezuela es ese lugar que construimos con mucho amor también y con mucha nostalgia lo recuerdo, me lavo la cara y digo, bueno, vamos a seguir luchando. Pero comparto contigo totalmente lo que dices. ¿Y regresarías a Venezuela? Y Bajo o sea, yo que estuve de visita, extraño mucho mi país, siento que es el lugar donde mejor me siento, pero definitivamente mientras esté el gobierno actual, yo no volvería a vivir en Venezuela. O sea, sí, otro régimen democrático, obviamente lo pensaría, porque la sangre siempre llama, la familia, el clima, que creo que es una de las cosas que más extraño, pero con este gobierno no volvería. no. Que vamos a sintetizar un poquito la cosa. ¿Qué le recomiendas a las personas que están en cualquier parte del mundo? Porque no solamente, como te dije, es los venezolanos. Los venezolanos que están en Venezuela que están pensando migrar. Los venezolanos que están en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, que he recibido venezolanos y colombianos que están en cualquier país, una cosa impresionante. Esas dos nacionalidades, la forma que están migrando, igual que los hermanos de Perú. Si quieren pensarse la posibilidad de emigrar desde Venezuela o emigrar desde un segundo país que ya migraron, ¿qué, ¿cuál sería tu recomendación más esencial al momento de decir, mira, quiero emigrar? Mira, te voy a responder la pregunta en dos partes. Hay algo muy, o sea, lo primero, lo más esencial, que ya tú lo has dicho con tus invitados anteriores, son tres cosas. Tener todos tus papeles al día, tener otro idioma relevante y saber alguna habilidad. Eso es lo higiénico, eso es muy relevante. Pero además de eso y otros tips y que yo me he dado cuenta, los venezolanos tenemos la mayoría una fortaleza, es que tenemos muchas habilidades blandas entendidas como habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de negociación, de influencia, es algo que naturalmente los venezolanos tenemos. Entonces, potenciar eso nos abre muchos caminos, porque aunque creamos que es algo básico, mucha gente no lo tiene. Entonces, fortalecer, o sea, apalancarnos de las habilidades blandas para conseguir oportunidades profesionales en puestos de venta, de servicio al cliente, de consumidor, de comunicación. Eso puede ser muy relevante. Lo otro es planificarse financieramente. Una vez que tenemos un empleo, o antes de emigrar, o una vez que estamos en el país y conseguimos un empleo, planificarnos financieramente, porque eso nos va a permitir no sobrevivir en el país, porque nosotros no nos queremos ir para sobrevivir, nos queremos ir para disfrutar la vida, poder tener un mejor futuro. Y si vivimos ahorcados económicamente, no estamos viendo nuestro objetivo, ¿me explico? Entonces, Totalmente. planificarnos, poner así en una planilla de Excel o una aplicación que quieras bajar desde el celular, pero empezar a priorizar para poder alcanzar una estabilidad lo más pronto posible. Para eso se necesita planificación. Y un tercer consejo es no cerrarse a nada, no cerrarse a nada. Ellos te digan que no, pero no tú.
buscar todas las oportunidades que investigar, si te dicen por aquí que no, irte por otro lado. O sea, a veces uno se enfoca, yo pensé llegar aquí buscando un puesto de trabajo y se me abrió otra oportunidad. Y no es solo mi caso, es el caso de mi esposo y es el caso de muchas otras personas que conozco. Entonces, no atreverse, intentarlo y perseverar. Perseverar muchísimo. Y esas personas que tienen miedo, que piensan en la migración, que tienen miedo, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Ha valido la pena migrar, Yelin? Completamente. Ahora, si me hubiesen dicho lo que yo tenía que vivir antes de haber salido de Venezuela, no lo hubiese hecho. ¿No? Porque tú dices, tengo que pasar por 8 ciudades, 4 casas, dormir, no tener todas las comodidades que tú tienes cuando vives en tu hogar, en tu zona de confort, no te atreverías. Por eso, entonces, no hay que pensar en eso, tienes que pensar más allá y sí ha valido la pena, porque lo que hemos logrado, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista humano, todo lo que se aprende y el mejor futuro que le estás brindando a tus hijos, vale la pena sin duda alguna. Migrar siempre es una apertura, te abre la mente. No solo es las oportunidades que te brinda el país, sino también te cambia tu forma de pensar, siempre para mejor. Qué bueno. Bueno, yo siempre cuando converso con las personas que están armando su plan migratorio, te digo que hay que desaprender lo que pensábamos que eran las cosas para aprender cómo son las cosas en el lugar donde se está, respetar cómo funcionan las cosas, respetar incluso la gastronomía del lugar. Esas pequeñas cosas para mí son importantes también. ¿Cómo se come? Totalmente. ¿Cómo se come en Chile? ¿Cómo se come? ¿Se come sabroso? Ay, rico. ¿Tú puedes creer que el primer año yo engordé 5 kilos? Muchacha, ¿no? 5 kilos. Y yo soy flaca, pero es que aquí se come muy rico. El pan es muy rico. Las parrillas, que aquí les dicen asado, son exquisitos. Los dulces son divinos. Así que por gastronomía, o sea, Chile es muy buen destino. Es muy bueno. En este momento en ese sentido sí, en este momento yo no le recomendaría a la gente venirse para Chile si no tienen sus papeles al día, porque el proceso de papeleo migratorio en este minuto está muy difícil, muy engorroso, muy largo. Entonces, si tienen sus papeles como para venir a trabajar, lo recomiendo, aunque estamos en una coyuntura difícil política, claro, en este momento en este país. Yo creo que después del 4 de septiembre podría decirte qué tal, sí o pero sí o no, exactamente, pero solo si tienes los papeles, porque si no es muy complicado. Es muy complicado. En este momento. Ileina Andreina dice, la mejor invitada que hemos tenido y sin duda ha sido buenísima la conversación que hemos tenido. Yo conocía tu historia, por eso estaba interesado en contarla en los cuentos de migrantes, porque sé que va a servir, porque este episodio va a quedar en Spotify y en YouTube. Sé que va a servir para muchas personas de no decirse que no a uno mismo. ¿Cómo es que esa frase la voy a agarrar para mí, Yelin? Sí, o sea, atreverse. Que los demás te digan que no, tú no. Tú no, que los demás te digan que no, pero no te digas tú mismo que no. Muchísimas gracias, Yelin. Creerse el cuento, somos valiosos. Claro, muchísimas gracias, Yelin, por aceptar mi invitación. Un mensaje para despedir. Ya ha llegado pues el final de nuestro podcast. Muchísimas gracias a los que estuvieron conectados. Ha sido una de las 3 entrevistas que he tenido bastante emotiva, pues porque nos conecta 18 años de amistad, y estoy súper orgulloso de ti, Yelin, estoy súper orgulloso de tu esposo, porque sé que llegaron a Chile como un inmigrante más, porque amén que tu esposo es chileno, él es venezolano, y han crecido muchísimo. Muchas gracias, Ildemaro, muchas gracias por tus lindas palabras. Nosotros también estamos muy orgullosos de ustedes, de lo que están logrando en España. Tú también eres un ejemplo y me encanta que estés al servicio
de otros venezolanos para aportar y que sea tu trabajo. O sea, me encanta. Además, así es rico trabajar, haciendo lo que uno lo agrada, ayudando a los demás. Sí, Así bueno, que muchas gracias. una de las cosas que dice uno de los humoristas más queridos de Venezuela, Joe Harris, yo decidí ser feliz. O sea, decidí ser feliz con lo que tengo, cerca de mi familia, y decidí ser feliz con lo que hago, no fingido, sino que me encanta lo que hago, y tanto es así que pues hemos crecido modestamente y sirviendo. Y me encanta. O sea, me encanta. Qué bueno, me alegra. Así es. Sí. Así Bueno, es. Y Yeli, vivir el presente con lo que haces tú. ser por lo que tenemos y no quejarnos por lo que no tenemos. Eso ha sido base para mí y para los que me están escuchando. Vamos a agradecer muchísimo lo que nos han brindado y no quejarnos por lo que no tenemos, pues, porque eso no ha llegado. Y Yeli, Es así. Uno es así. sí, Ayeli, muchísimas gracias. Nuevamente, ya llegó la hora de despedir. Este podcast fue producido por el señor Andrés Flores y Fabiana Medina. En la edición y montaje, el señor Arquímedes Escalona. El estudio es de Madrid Home Studios y hoy estamos en Palo y Chamisa. Palo y Chamisa es un emprendimiento de un venezolano que logró constituir una franquicia y ahora se está reinventando. Él es una de las personas que voy a entrevistar cuando venga la temporada de los emprendedores, porque sé que hay emprendedores venezolanos regados por el mundo entero. Y así despedimos el tercer episodio de Cuentos de Migrantes. Gracias, Guille. Un beso, un abrazo. Cuídate muchísimo. Chao. Muchísimas gracias a ti. Que estén todos muy bien. Gracias por conectarse, por la invitación. Chao. Adiós. Gracias. Chao. Cuentos de Migrantes, el podcast con Ildemaro Solís.